Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular. Les doy la más cordial bienvenida a su canal favorito de chismes, noticias del espectáculo y todo lo que tenga que ver con esas personalidades que tanto amamos. Yo soy Tu Nombre y estoy súper emocionada de estar aquí una vez más con ustedes para traerles un vídeo que, déjenme decirles, está que arde. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante y a veces enigmático mundo del espectáculo turco porque, ¡ay, caramba! Tenemos salseo del bueno. Y es que, señores y señoras, prepárense, agarren sus palomitas y pónganse cómodos, porque la mismísima Demet Özdemir, la reina indiscutible de las comedias románticas, esa actriz que nos ha robado el corazón con cada una de sus interpretaciones, con cada uno de sus gestos, con cada uno de sus papeles, lo gritó a los cuatro vientos. También te amo. Así con todas las letras, sin ambigüedades, sin pausas, sin tapujos. La pregunta que nos quema a todos en el alma, la que nos hace desvelarnos por las noches en busca de respuestas, la que es incluso más importante que saber quién ganará el próximo Mundial de Fútbol, y eso es mucho decir, es quién es el afortunado que ha logrado conquistar el corazón de esta diosa turca. Antes de que nos lancemos de cabeza a investigar cada rincón de Internet, cada publicación de Instagram, cada story efímera, cada rumor que circula como la pólvora por las redes sociales, e incluso antes de que convoquemos a nuestro equipo de expertos en lenguaje corporal, que en realidad son mi prima y su novio que ven demasiados reality shows, les quiero pedir un favor enorme. Si son nuevos por aquí, si este es su primer vídeo en el canal y han llegado hasta aquí guiados por la curiosidad, bienvenidos a la familia. La familia más chismosa y divertida de todo YouTube. Y si ya son parte de esta comunidad, si ya son veteranos de la farándula, si ya han estado aquí antes, me encanta tenerlos de vuelta. Son el corazón de este canal. En ambos casos, les invito cordialmente a suscribirse al canal. No se arrepentirán, se los aseguro, porque aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores chismes, las exclusivas más jugosas y sobre todo, un montón de diversión y risas aseguradas. Activen la campanita, ese pequeño icono que parece una campana de iglesia, pero que en realidad les avisa cuando subimos un nuevo vídeo, para que no se pierdan ni un solo segundo de nuestro contenido y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Que la información explote. Demet Özdemir, un nombre que resuena con una fuerza imparable en el mundo del entretenimiento turco e internacional. Actriz, bailarina, modelo e influencer, es un talento multifacético. Una verdadera estrella. La hemos visto brillar con luz propia en un sinnúmero de series y películas, robándonos el aliento con su belleza natural y cautivándonos con su carisma arrollador. Desde la refrescante Zilek Kokusu aroma de fresas, pasando por la inolvidable Erkencikus pájaro madrugador, que la catapultó a la fama internacional, hasta la dramática Doğu Unep Kaderindir, tu hogar es tu destino, Demet ha demostrado una versatilidad impresionante y una capacidad única para conectar con el público, para transmitir emociones y para hacernos creer en cada uno de sus personajes, que es realmente admirable. Y por supuesto, no podemos olvidar su más reciente éxito, Anfara, mi nombre es Farah, donde la vemos en un rol completamente diferente a lo que nos tiene acostumbrados, un personaje mucho más dramático, más oscuro y más complejo, que ha consolidado aún más su posición como una de las actrices más importantes y respetadas de Turquía. Un papel que ha sorprendido a crítica y público por igual y que ha demostrado que Demet no solo es una cara bonita, sino una actriz de raza, capaz de afrontar cualquier reto actoral. Pero hoy, damas y caballeros, no estamos aquí para hacer un repaso exhaustivo de su trayectoria profesional, aunque podríamos pasarnos horas enumerando sus logros, sus premios y sus momentos más memorables. No, hoy estamos aquí por el chisme jugoso, por la carnita asada que alimenta nuestras almas curiosas, por el ¡ay, Dios mío, qué fuerte!, que nos sale del alma cuando escuchamos una noticia impactante. Y es que la noticia de que Demet Özdemir ha declarado su amor públicamente ha causado un verdadero terremoto en las redes sociales, un tsunami de comentarios y especulaciones que ha inundado todos los rincones de Internet. ¿Se imaginan el revuelo? Todos los medios de comunicación turcos e internacionales, desde los periódicos más serios hasta las revistas del corazón más sensacionalistas, se han hecho eco de la noticia, y las teorías sobre la identidad del afortunado no paran de surgir, cada una más descabellada y rocambolesca que la anterior. Ahora bien, antes de que nos dejemos llevar por la histeria colectiva y empecemos a emparejarla con cada hombre se le cruce en el camino, desde el encargado del catering en su última película hasta el fontanero que le arregló una fuga en casa,
vamos a analizar la situación con cabeza fría, con serenidad, con objetividad y con la ayuda de nuestras herramientas de investigación periodística, bueno, algo parecido a eso. Digamos que somos detectives de la farándula, expertos en desenmascarar la verdad detrás de los rumores. Primero vamos a analizar la declaración en sí misma. ¿Dónde y cuándo Demet Özdemir pronunció esas mágicas palabras? ¿En qué contexto se produjo esta explosión de sinceridad? Pues al parecer, todo sucedió durante una entrevista. Sí, señores, una entrevista formal, una conversación en un ambiente profesional. No fue en un post de Instagram lleno de corazones y emojis desbordantes de pasión, ni en un TikTok bailando una canción romántica y dejando pistas sutiles entre los movimientos de cadera. No. Fue en una conversación formal con un periodista, en un ambiente controlado y con la presencia de testigos. Esto nos da una pista importante. Demet quería que su declaración fuera pública, oficial, que no se tratara de un simple rumor o de una especulación sin fundamento. No se trataba de un arrebato pasional fruto de una noche loca, sino de una decisión consciente, meditada y con una clara intención de comunicar algo importante al mundo. Segundo, el contexto es crucial. ¿De qué estaba hablando Demet en ese momento? La pregunta sobre el amor surgió de la nada, como un rayo en un día soleado, o fue el resultado de una conversación previa sobre su vida sentimental, de una serie de preguntas cuidadosamente formuladas por el periodista para sonsacarle alguna información jugosa. Según las fuentes cercanas a la producción de la entrevista, la conversación giraba en torno a su carrera profesional, sus proyectos futuros, sus ambiciones y sus sueños, pero sí, también sobre su vida personal, sobre sus relaciones, sobre sus sentimientos y sobre su estado sentimental actual. Al parecer, el periodista, con la astucia propia de un zorro viejo, le preguntó directamente sobre su situación amorosa y, tras una breve pausa, una mirada al infinito y una sonrisa enigmática, Demet respondió con un rotundo y apasionado «También te amo». Una respuesta que dejó al periodista y a todo el equipo de producción boquiabiertos. Ahora, la pregunta del millón, la que nos quita el sueño, la que nos hace devanarnos los sesos, ¿a quién se refería Demet con ese «te amo»? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque las opciones son varias, cada una con sus pros y sus contras, con sus defensores y sus detractores. Un verdadero campo de batalla de teorías y especulaciones. La primera teoría, la más obvia, la más recurrente y la que todos, absolutamente todos, están barajando, es que se trata de su actual pareja, o mejor dicho, su expareja, el famoso cantante Oğuzhan Koç. Recordemos que Demet y Oğuzhan se casaron en una ceremonia de ensueño, digna de un cuento de hadas, en agosto de 2022, un evento que acaparó todas las portadas de las revistas del corazón y que hizo suspirar a miles de fans en todo el mundo. Sin embargo, para desgracia de todos, su matrimonio, lamentablemente, duró poco más de 8 meses. Se divorciaron en mayo de 2023, lo que causó una gran sorpresa y una profunda decepción entre sus fans, que veían en ellos la pareja perfecta. Sin embargo, como dice el refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan, y los rumores de una posible reconciliación han estado circulando desde hace algunos meses. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, compartiendo cenas románticas a la luz de las velas en restaurantes exclusivos, disfrutando de la compañía del otro en eventos sociales y hasta paseando de la mano por las calles de Estambul. ¿Será que el amor ha resurgido entre ellos, como un ave fénix de entre las cenizas, y Demet ha decidido darle una segunda oportunidad a Oğuzhan? Podría ser una posibilidad muy real. Pero ojo, que esta no es la única posibilidad que barajamos. Hay otra teoría que está ganando fuerza con el paso de las horas y que involucra a un nombre completamente diferente, a un actor que también ha conquistado nuestros corazones con su talento y su atractivo. Se trata de Kerem Bürsin, el guapísimo actor que conquistó nuestros corazones con su papel en la exitosa serie Sen Kalkam, Llamas a mi puerta. Demet y Kerem han sido amigos desde hace mucho tiempo, incluso antes de que ambos alcanzaran la fama, y siempre han tenido una química increíble, una conexión especial que se hace evidente cada vez que comparten pantalla. Los fans de ambos actores han soñado con verlos juntos en la vida real, han creado fanfics, han editado vídeos y han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo a su posible relación. Y la noticia de la declaración de amor de Demet ha reavivado esas esperanzas, ha encendido la llama de la ilusión entre sus seguidores. ¿Será que Demet y Kerem han pasado de la amistad al amor? ¿Que después de tantos años de amistad ha surgido un sentimiento más profundo entre ellos? ¿Será que detrás de esa amistad hay algo más profundo que ninguno de los dos se había atrevido a confesar por miedo a arruinar su amistad?
Ay, Dios mío, esto sí que sería un bombazo. Una noticia que rompería Internet. Pero esperen, que todavía hay más sorpresas. Existe una tercera teoría, la más improbable, la más arriesgada, la más alejada de los focos mediáticos, pero no por ello menos interesante y plausible. Se dice que Demet podría estar enamorada de alguien fuera del mundo del espectáculo, de alguien que no pertenece a la farándula, de alguien que prefiere mantener un perfil bajo y que huye de los paparazzi. Un hombre anónimo, un empresario exitoso, un médico brillante, un profesor universitario apasionado, alguien que no esté acostumbrado a los focos y que prefiera mantener su vida privada lejos de los medios de comunicación. Esta teoría es la menos popular entre los fans, pero no podemos descartarla por completo. Demet es una mujer independiente, fuerte, decidida y con una gran personalidad, y es posible que haya encontrado el amor en alguien que no tenga nada que ver con su profesión, en alguien que la valore por lo que es como persona y no por su fama o su dinero. Y ahora, después de analizar todas las posibles opciones, de sopesar los pros y los contras de cada teoría, de escuchar a mis fuentes y de seguir mi intuición, ¿cuál es mi opinión personal? Pues déjenme decirles que yo personalmente me inclino ligeramente por la teoría de la reconciliación con Ethan Cook. Creo que entre ellos hay una conexión muy fuerte, un vínculo que va más allá de la simple atracción física y que, a pesar de las dificultades que enfrentaron en el pasado y de los errores que pudieron cometer, el amor sigue presente, latiendo con fuerza en sus corazones. Además, las últimas fotos de ellos juntos, las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y los gestos cariñosos demuestran que hay una chispa, una complicidad, una conexión especial que es difícil de ignorar. Pero ojo que esto es solo mi opinión personal, una simple corazonada. La verdad es que no lo sabremos con certeza hasta que Demet o el afortunado en cuestión lo confirmen públicamente, hasta que alguno de los dos se decida a romper el silencio y a revelar la identidad del dueño de su corazón. Lo que sí podemos asegurar con total certeza es que Demet Özdemir es una mujer hermosa por dentro y por fuera, talentosa, exitosa, trabajadora y con una gran personalidad, que merece ser feliz y amada, que se merece lo mejor del mundo. Y sea quien sea el hombre que haya conquistado su corazón, sea Ethan, sea Kerem o sea un desconocido, le deseamos lo mejor, que la haga reír, que la apoye en sus proyectos, que la ame incondicionalmente y que la haga sentir la mujer más feliz del mundo. Esperemos que esta declaración de amor sea el inicio de una hermosa historia, llena de alegría, de pasión y de momentos inolvidables, y que pronto podamos ver a Demet radiante y feliz al lado de su media naranja, disfrutando de su amor y compartiendo su felicidad con todos nosotros. Y bueno, mi gente hermosa, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes, especulaciones y teorías conspirativas. Como siempre, les agradezco muchísimo por su tiempo, por su apoyo incondicional y por su cariño. Me encanta compartir estos momentos con ustedes, me encanta saber que forman parte de esta gran comunidad de amantes del chisme y que disfrutan tanto como yo de estas noticias jugosas. Antes de despedirme, quiero hacerles una petición muy especial. Quiero conocer su opinión, quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Quién creen que es el afortunado que ha conquistado el corazón de Demet Özdemir? ¿Quién es el dueño de su te amo? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus teorías, sus apuestas, sus predicciones y sus mensajes de apoyo. Anímense a participar, que me encanta leer sus mensajes y conocer sus puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, un like es un pequeño gesto que significa mucho para mí, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren del chisme, suscribirse al canal, si aún no lo han hecho para no perderse ninguna novedad y activar la campanita, para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Recuerden que el botón de suscribirse es totalmente gratuito y que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por ver. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es vida.